el vocero de la Fiscalía General del Uruguay, el señor Javier Benech. ¿Cómo le va, señor Benech? Buenas tardes. Aquí desde Paraguay, Asunción, le saludan Mercedes Almada y Aníbal Espínola. Gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la posición asumida por la Fiscalía del Uruguay con relación a este planteamiento que hace el prófugo Sebastián Marcet? Prácticamente pide inmunidad para su esposa, su cuñado y para el hermano también. Y ya incluso hablan de que hay una negociación con algunos fiscales de Uruguay. Bien, les agradezco la posibilidad de expresarnos desde la Fiscalía y de llegar al público de Paraguay. En realidad, el fiscal de corte de Uruguay me pidió que transmita de forma enfática que no existe una negociación, ¿sí? Porque el término puede sonar incluso poco espurio, por decirlo de alguna forma. Me pidió que transmita enfáticamente que la Fiscalía General de la Nación no negocia con narcotraficantes. Lo que sí ha existido es un contacto por parte del abogado de esta persona aquí en Uruguay, que es el doctor Moratorio, con algunos de los fiscales que podrían tener alguna causa vinculada, digamos, a esta persona. Yo hablé con estos fiscales más temprano y me dijeron, ninguno, o todos ellos, digamos que son 3 fiscales, me dijeron que recibieron al abogado, que él les expresó cuál es digamos, lo sondeó, les explicó cuál es la voluntad de esta persona, pero que no hubo ningún avance concreto en ninguno de los casos. De hecho, también es necesario hacer hincapié en que si en algún momento se produce un eventual avance en este sentido, siempre tiene que ser de acuerdo a lo que es el derecho internacional, los tratados internacionales de los que Uruguay siempre se ha caracterizado por ser un país serio y cumplirlos, ¿verdad? Señor Benech, ¿cuáles son las intenciones que tiene el señor Marcet y que de hecho le hizo llegar, como usted bien decía, a través de su abogado, el señor Moratorio, a los fiscales? ¿Qué es específicamente lo que él solicita? Bueno, yo desconozco los detalles porque los fiscales no me han transmitido cuáles son exactamente las intenciones o en qué exactamente versó, sobre qué versó la conversación. Ustedes habrán tenido noticias de que esta persona dio una entrevista a un canal de televisión aquí en Uruguay, a un programa de televisión, y allí expresó lo que a su juicio serían algunas de estas condiciones, o cuál sería su intención, por decirlo de alguna forma, pero quiero dejar claro, porque así me lo solicitó el fiscal de corte, que Uruguay cumple con los tratados internacionales, y en este caso existe una alerta roja de Interpol. Por lo tanto, si estas personas ponen un pie aquí en Uruguay, en principio deberían ser detenidas con fines de una eventual extradición. Más de eso no se sabe entonces, señor Benech, y mucho menos se sabe de un eventual acercamiento del propio Marcet, porque incluso se especula que él tendría intenciones de ponerse a disposición de la justicia uruguaya. Bueno, así lo ha transmitido él o su entorno de alguna manera, pero lo que les puedo decir en forma concreta es que no existe, hasta el momento por lo menos, no existe ningún avance más allá de una intención o un contacto de su abogado expresado a algunos de los fiscales de aquí de Uruguay, pero estos fiscales me han transmitido que no existe ningún avance concreto, ¿sí? Y bueno, el fiscal de corte, desde el punto de vista institucional, me pidió que dejara claro eso, que Uruguay no negocia, la Fiscalía de Uruguay no negocia con narcotraficantes, y que cualquier tipo de avance tiene que hacerse a rajatabla, cumpliendo con el Estado de Derecho y con el derecho internacional. O sea que por el momento realmente estamos, entiendo obviamente el interés público que este tema despierta, tanto en Paraguay como aquí en Uruguay. Yo he estado en el día de hoy en contacto con varios periodistas por este tema,
pero en los hechos hasta el momento no hay ningún avance concreto, esa es la realidad. Ahora, ¿puede precisarnos si tanto Marcet como sus demás familiares tienen o no causas penales abiertas en Uruguay? Bueno, mire, a ver, de las 3 fiscalías que yo consulté, que son con las que se contactó su abogado, les puedo decir que en 2 de ellas no existen causas abiertas, que es en la Fiscalía de Estupefacientes, no existe una causa abierta, y en la Fiscalía de Lavado de Activos tampoco. Donde sí podría existir una eventual responsabilidad sería en un ataque que hubo ahí a la Brigada Antidrogas en Uruguay y a una amenaza a la fiscal de estupefacientes, a la doctora Mónica Ferrero. Allí eventualmente, le digo porque no hay una sentencia o no hay una responsabilidad atribuida, pero eventualmente podría podría estar implicado en esa investigación. En ese caso, si esta persona se hace presente aquí en Uruguay y admite su responsabilidad en esos hechos, podría ser condenada por ese delito aquí en Uruguay, siempre que se cumplan obviamente esos parámetros, pero una vez que la condena se cumpla aquí en Uruguay, debería procederse a la extradición a Paraguay. O sea que de acuerdo a lo que es el derecho internacional, en principio, yo no soy un experto en la materia, pero obviamente he hablado con los expertos de aquí en Fiscalía, con la gente que domina estos temas. En principio no habría posibilidad de que más tarde o más temprano no sea eventualmente extraído a Paraguay y que se dirima ahí, o que el sistema de justicia de Paraguay, con todas las garantías, pueda atribuirle o no la responsabilidad que corresponde. Señor Javier Benech, muchas gracias por su tiempo y estas explicaciones. Muy amable de su parte. Por favor, a las órdenes. Le reitero el agradecimiento de la Fiscalía de Uruguay por poder contactarse con el público de Paraguay. Hasta luego, Javier Benech, entonces vocero de la Fiscalía Uruguaya. La única investigación que podría significarle un procesamiento penal a Sebastián Marcet es un atentado en contra de la sede antidrogas, la Brigada Antidrogas de Montevideo, y la amenaza que recibiera Mónica Ferrero, la fiscal de lucha contra los estupefacientes, según publica El Observador. Este atentado con bomba Molotov, Mercedes... ¿Él está imputado en ese caso? No. Es investigado, es sospechado de que su grupo fue el que atentó contra esta fiscalía. Y bueno, esto fue en agosto del año pasado, sí. La publicación, sí, agosto del año pasado. Y se cree que Sebastián Marcet pudo haber estado detrás de ese atentado con bomba Molotov y la amenaza que recibió la fiscal Ferrero. Pero lo cierto y lo concreto es que la Fiscalía Uruguaya no negocia con narcotraficantes. Ahora, un dato no menor, tampoco está siendo investigado en esta causa, que de hecho le costó el puesto a varios funcionarios diplomáticos, en la que él había solicitado ese pasaporte que de manera bastante acelerada se le gestionó desde los Emiratos Árabes, sí, que en 3 días tuvo el pasaporte. ¿Hay cuántos funcionarios de la Embajada del Consulado que están siendo investigados en este caso? Sin embargo, a él no se le atribuye ningún acto ilegítimo, ¿verdad? Absolutamente nada. Fíjate que el poder que tiene este joven, 32 años tiene, a su corta edad, digamos, en el mundo delincuencial, le enerva a toda Bolivia, por sobre todo al ministro del Interior, Eduardo del Castillo. Lo nombró varias veces. Lo nombró varias veces, y que supuestamente el ministro Eduardo del Castillo no utiliza su nombre para hacer los negocios, sino utiliza el nombre de Sonia. Su alias. Su alias. En Paraguay se burla de la seguridad. Y en Uruguay tumbó 2 ministros, un canciller y un ministro del Interior. Y otros funcionarios más.